Durante los últimos años, un creciente número de youtubers se han ido mudando a Andorra para evitar la ingente carga tributaria que pesa sobre ellos en España. Mientras que en nuestro país, a partir de 300.000 euros, el tipo marginal del IRPF es del 47%, es decir, que a partir de 300.000 euros prácticamente uno de cada 2 euros que ingresas es apropiado por el Estado sin ofrecerte ningún tipo de contrapartida específica. Mientras esto es así en España, en Andorra el tipo marginal máximo a partir de 40.000 euros es del 10%. Es decir, que a partir de 40.000 euros, solo uno de cada 10 euros que ingresas es apropiado por el Estado andorrano. Y conforme esta migración fiscal se ha ido intensificando, las críticas que una parte de nuestra sociedad ha dirigido contra estos youtubers también se han ido acrecentando. En concreto, 3 han sido las grandes exclamaciones, las grandes críticas, los grandes descalificativos que se han dirigido contra los youtubers que deciden trasladarse a Andorra. Lo primero, que son insolidarios, que son egoístas, que solo piensan en su dinero y no piensan en la sociedad en la que nacieron. En segundo lugar, y vinculado con lo anterior, que son unos falsos patriotas, incluso que son unos antipatriotas, que no aman a su país, que lo único que aman es el saldo de su cuenta corriente. Y en tercer lugar, se ha llegado a sugerir desde algunos colectivos que habría que impedir que estos youtubers salieran de España, que estos youtubers se trasladaran a Andorra, porque deberían seguir tributando para el Estado español y no deberían tener esa vía de escape a la tributación que el Estado español, en el uso de su soberanía, decide imponer sobre su sociedad. Bien, vamos a analizar estos 3 argumentos, que son insolidarios, que son antipatriotas y que habría que llegar incluso al extremo de impedirles abandonar el país. En primer lugar, ¿los youtubers que se marchan de España a Andorra son necesariamente insolidarios? No son necesariamente insolidarios ni egoístas. Quizá alguno lo sea, quizá muchos lo sean, pero desde luego solo por el mero hecho de trasladarse a Andorra para ahorrarse el pago de impuestos, de los ingentes impuestos que se pagan en España, no cabe inferir en absoluto que sean insolidarios o egoístas. ¿Por qué razón? De entrada habría que comenzar aclarando que en este punto existe una clara intoxicación terminológica. Los impuestos no son ni solidarios ni insolidarios por la sencilla razón de que no son voluntarios. ¿Cómo calificar a una persona de solidaria por el hecho de estar pagando impuestos si en la inmensa mayoría de los casos no tiene elección a pagarlos? Podríamos calificar de solidarias acciones individuales y voluntarias de una persona en beneficio de los demás. Pero si una persona no tiene elección a pagarlos, ¿cómo vamos a apreciar virtud en una acción que no es, insisto, voluntaria, que no sale de sí, que es una imposición de otro sobre esa persona a la que tramposamente se califica de solidaria? Por tanto, esa sería la primera clarificación sobre este punto, pero ni siquiera quiero entrar en esta cuestión más de fondo. Aceptemos que quienes están de acuerdo con pagar impuestos son solidarios, según se nos dice desde los diversos medios de comunicación. ¿Hace eso a los youtubers que se marchan a Andorra para pagar menos impuestos insolidarios? Quienes así los califican están confundiendo solidaridad con solidaridad ilimitada. Es decir, están calificando de egoístas no a quien no quiera pagar impuestos, sino a quien no quiere pagar tantos impuestos como un determinado Estado le está imponiendo. Dicho de otra manera, muy probablemente la inmensa mayoría de estos youtubers no se habrían trasladado a Andorra si el tipo marginal máximo del IRPF en España estuviera en el 20, en el 25, en el 30 o en el 35%. No es necesariamente en sí mismo que estos youtubers se nieguen a pagar cualquier impuesto, lo cual, por cierto, tampoco sería una posición injustificable, pero no hace falta ni llegar a ese extremo. Lo que estoy señalando es que se está descalificando como egoístas, como insolidarios, a unas personas que, insisto, no es que se opongan per se a pagar impuestos, incluso a pagar un importante volumen de impuestos, el 20, el 25, el 30% de lo que ganan sin recibir ningún tipo de contrapartida específica a cambio de esos fondos que les sustrae el Estado porque sí. No es que se opongan a pagar el 20, el 25, el 30% de impuestos, es que en algún momento tienen que decir basta.
Actualmente el tipo marginal máximo en el IRPF es el 47% y se califica como solidario a aquel que acepta mansamente pagarlo. De acuerdo, pero ¿qué pasaría si el tipo marginal máximo del IRPF fuera no el 47, sino el 50, el 55, el 60, el 65 o el 70? Muchas de las personas que hoy aceptan quedarse en España pagando ese 47% sobre cada euro que ganan por encima de 300.000 euros, probablemente decidirían marcharse a otros países que no tuvieran una fiscalidad tan confiscatoria. ¿Estaríamos diciendo entonces que esas personas a las que hoy calificamos de solidarias porque se quedan en España pagando un tipo marginal máximo del 47%, si se fueran, en caso de que el tipo marginal máximo fuera el 60%, serían automáticamente insolidarios? Y si se quedaran con el 60 pero se fueran con el 80, entonces ¿serían insolidarios o serían solidarios? No, ahí reside la trampa. Se está descalificando como insolidarios, como egoístas, no a personas que no quieren pagar ningún impuesto, sino a personas que no quieren pagar impuestos tan arbitrariamente elevados como los que fija el Estado español en nuestro país. Se está confundiendo solidaridad con decir sí buena al nivel impositivo que escoge, insisto, arbitrariamente el Estado. Y ese argumento tramposo también valdría para descalificar como insolidaria a una persona que esté pagando el 90% de sus ingresos en impuestos y que cuando le reclaman el 91 o el 92% dice no, hasta aquí, basta. ¿Esa persona sería insolidaria si está pagando el 90% de sus ingresos en impuestos? ¿Esa persona sería insolidaria por negarse a pagar el 91% si está pagando el 90%? No, evidentemente no sería insolidaria. Simplemente que pone un límite a la solidaridad, porque la solidaridad ilimitada es la entrega absoluta, es no vivir tu vida. Y puede haber gente que muy legítimamente quiera entregar plenamente su vida a los demás, pero el resto de seres humanos también queremos vivir nuestra propia vida, y para poder vivir nuestra propia vida nos tienen que dejar un espacio moral que no sea atacable, donde el Estado no pueda ni intervenir ni meter el cazo. Y estos youtubers, legítimamente, consideran que ese espacio moral ya ha sido demasiado invadido por el Estado español. Y esto nos lleva al segundo argumento con el que se descalifica a estos youtubers que se trasladan a Andorra, que son unos falsos patriotas, que son antipatriotas. ¿Es verdad que estos youtubers son antipatriotas por no querer pagar tantos impuestos al Estado español? Bueno, en este punto hay dos trampas. La primera trampa es confundir el Estado con el patriotismo, o el estatismo con el patriotismo. Una persona puede amar a España y despreciar profundamente al Estado español. Puede amar el territorio español, a los españoles, la cultura española, la historia de España, la literatura de España. Puede ser un entusiasta de España y, sin embargo, avergonzarse de que exista una organización monopolística que se arrogue la representatividad de España para saquear a sus ciudadanos. Con lo cual, que tú no quieras entregarle tus propiedades al Estado español no te hace necesariamente anti-español, que a lo mejor también lo eres, pero no por el hecho de ser anti-Estado español. No mezclemos, no confundamos a la sociedad con el Estado, porque cuando se fusiona la sociedad con el Estado aparece el totalitarismo, no aparece la distinción entre la vida pública y la vida privada, no aparece la distinción entre el poder político y el poder civil, y esa distinción es crucial para salvaguardar las libertades individuales. Y el segundo comentario que cabe efectuar ante la acusación de que los youtubers que se marchan a Andorra son antipatriotas: una persona puede abandonar su país sin ser antipatriota. Una persona puede huir de su país porque se siente maltratado por sus compatriotas. Quien se marcha de un país no es necesariamente porque odie a ese país. Se puede marchar de ese país con un tremendo pesar, pero porque siente que sus compatriotas lo están hostigando, lo están acosando, lo están parasitando, lo están maltratando. Es falaz equiparar marcharse de España con ser antipatriota. A lo mejor los antipatriotas son todos los demás que instrumentan el nombre de España para justificar un ilimitado latrocinio estatal. Con lo cual, aun cuando equiparáramos latrocinio con someterte al Estado español, con aceptar las decisiones que tome el Estado español, puede haber algunas de esas decisiones que sobrepasen el respeto a los derechos individuales, que lleven a que algunos ciudadanos se sientan maltratados
por ese Estado, por esa patria, que los está convirtiendo en siervos y que por tanto decidan escapar del país buscando exilio fiscal y por tanto decidan escapar de su país no porque odien a su país, sino para protegerse de sus conciudadanos. Y por último vamos a examinar brevemente esta apelación que también hemos podido escuchar durante estos días de que habría que impedir de alguna manera que estos ciudadanos, que estos youtubers salgan de España y busquen refugio fiscal en otras jurisdicciones como Andorra. Dicho de manera muy simple, quienes están promoviendo que se impida a los youtubers o a cualquier otro ciudadano salir de España, lo que están defendiendo es convertir a España en una cárcel. Uno puede debatir razonablemente sobre si un Estado debería permitir que cualquier persona extranjera que quiera entrar a su país pueda hacerlo sin establecer un rígido control fronterizo. Por ejemplo, yo soy bastante partidario de flexibilizar la libertad de movimientos de personas entre países, pero creo que no cabe ningún debate razonable sobre si un Estado debería impedir que un ciudadano salga del país para instalarse en otras jurisdicciones. Quienes están defendiendo, insisto, que habría que cerrar las fronteras no de fuera hacia adentro, que es una posición que tampoco comparto, pero que podría tener argumentos razonables, sino de dentro hacia afuera, lo que están defendiendo es que el Estado secuestre a sus ciudadanos para parasitarlos sin ningún tipo de vía de escape. Quienes están defendiendo este punto son tan fanáticos del Estado que están promoviendo la conculcación radical del derecho de las personas simplemente para conseguir someter al fisco a esas personas, simplemente para conseguir esclavizar sin ningún tipo de escapatoria al conjunto de los ciudadanos. En realidad, todos aquellos que se rasgan las vestiduras criticando que los youtubers se están yendo de España para tributar en otras jurisdicciones con impuestos más bajos, lo que deberían estar haciendo, en lugar de soltar descalificaciones sin ningún tipo de fundamento, o en lugar de estar proponiendo directamente convertir a España en una cárcel, debería ser plantearse qué estamos haciendo mal, o qué está haciendo mal el Estado español para que cada vez más profesionales con altos ingresos quieran marcharse de España. En lugar de plantearse qué hacer para impedir salir a los ciudadanos, uno debería plantearse qué hacer para retener voluntariamente a tus ciudadanos y atraer a otros ciudadanos, a otros profesionales altamente cualificados dentro de tu sociedad. Cuando cada vez más ciudadanos están abandonando su país, están abandonando la sociedad en la que nacieron, lo que tenemos ahí es un síntoma claro de fracaso del Estado para crear un marco institucional que permita prosperar y desarrollar el propio proyecto de vida de cada persona dentro de esa sociedad. Y por tanto, la reflexión y la reorientación de la política económica y no económica del Estado debería ir en esa dirección. ¿Qué estamos haciendo tan mal para que profesionales con altos ingresos se marchen de España? ¿Qué podemos hacer mejor para que esos profesionales cualificados no quieran marcharse de España? Para que vengan otros que no son españoles, pero sí quieran instalarse dentro de nuestras fronteras. Diré más, me parece un rasgo de una sociedad tremendamente sectaria, tremendamente intolerante, tremendamente radicalizada en el estatismo, que prefiramos que estas personas se marchen de España antes de proporcionarles, a ellas, y no solo a ellas, claro está, un marco fiscal con el que se sientan más a gusto. Sería como si en una sociedad fanatizada religiosamente dijéramos o eres católico o te vas de España, porque preferimos que te vayas de España antes de que no seas católico, cuando lo razonable, evidentemente, sería permitir que se quede dentro de España profesando la religión que quiera profesar. Si una persona está dispuesta a marcharse de su país para instalarse en otra sociedad porque considera que lo están explotando fiscalmente, quizá deberíamos plantearnos si no estamos abusando de la potestad estatal de extraer ingresos de esos ciudadanos. ¿Qué sentido tiene forzarles a marcharse por tener un sistema fiscal confiscatorio y tremendamente rígido en lugar de intentar retenerlos? Si bajamos impuestos, es verdad que pagarán menos impuestos dentro de España, pero es que si no los bajamos, esos ciudadanos se irán de España y por tanto nos quedaremos sin su talento dentro de nuestra sociedad y también nos quedaremos sin los impuestos que alternativamente habrían pagado. Insisto, que socialmente prefiramos forzar el exilio de una persona
antes que permitir que esa persona se quede dentro de nuestra sociedad en los términos en los que esa persona considere adecuados relacionarse con el Estado, porque las relaciones deberían ser voluntarias y la inmensa mayoría de relaciones con el poder político, con el Estado, también deberían ser voluntarias, que prefiramos el exilio, forzar el exilio a las relaciones voluntarias con el Estado, dice muy poco de nuestra tolerancia como sociedad. Dice mucho, en cambio, de las ansias extractivas, de las fanatizadas ansias extractivas que tienen amplios sectores de nuestra sociedad. Preferimos que te vayas a que te quedes en las condiciones en las que tú o cualquier otra persona escoja cómo quedarse en sociedad, porque deberíamos estar priorizando el respeto a los derechos individuales, a la libertad de asociación, y en cambio estamos priorizando el imperium estatal para imponerse, para aplastar, para doblegar a las personas, salvo que éstas decidan marcharse de nuestra sociedad y decidan buscar refugio en otras jurisdicciones no tan agresivas. En definitiva, estas campañas de críticas generalizadas contra aquellas personas que deciden mudarse a otros territorios porque la sociedad en la que nacieron les ha fallado, los está maltratando fiscalmente, son campañas que en última instancia pretenden moldear a un ciudadano totalmente servil con el poder político. Un ciudadano que permanezca sumiso, dócil, dentro del territorio que se arroga monopolísticamente el Estado español y que ni siquiera se plantee buscar refugio en otros territorios porque considera que su obligación es quedarse dentro del territorio de ese Estado para permitir que ese Estado lo exprima ilimitadamente. Por eso, al margen de consideraciones personales sobre cada uno de estos youtubers que han decidido trasladarse a Andorra, creo que es buena noticia que se visibilice este exilio fiscal. Creo que es buena noticia que haya personas independientes con criterio suficiente frente a la muchedumbre para que digan basta, para que reivindiquen su libertad individual, al menos para marcharse del país. Una libertad que algunos ya están empezando a cuestionar. Es bueno que haya personas que visibilicen que no somos súbditos, que deberíamos ser soberanos, que deberíamos tener derechos, incluyendo el derecho de propiedad, que no fuera arbitrariamente atacable por el poder político. Es bueno, en definitiva, que se vea que el Estado no está respetando la libertad de muchas personas y que esas personas deciden buscar su libertad fuera del territorio monopolizado por ese Estado. Ojalá en el futuro tengamos sociedades políticas donde la estructura de poder político respete íntegramente los derechos de las personas y no haya nadie que esté forzado a exiliarse por vivir su vida y retener su propiedad en libertad.